¿Cómo es? Bueno, ¿Qué pasa? vamos a tratar nosotros aquí ahora con nuestros invitados de responder a esa pregunta, ¿no? Y ahora, ¿qué viene? Claro, no nos da mucho tiempo para reflexionar mejor la decisión presentada por el presidente, pero bueno, vamos a ver, ya estábamos más temprano con César Gutiérrez y se une ahora a nosotros el exministro de Salud, Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Oh, un gusto, y desde luego, si tengo algo que decir, no deja de sorprender una vez más el presidente Martín Vizcarra con este anuncio. Y yo diría, en principio, más allá de poder seguramente ver el proyecto de ley, que los expertos lo tendrán que ver, a ver cuáles son los alcances y la viabilidad, hay gente que conoce esto mejor que yo, desde luego, pero sí era evidente que estábamos en una crisis. Yo creo que el mensaje del presidente del Congreso el día sábado ya marcaba una línea de no confrontación y ponía una agenda urgente, toda vez que el país, más allá de algunos anuncios, en mi concepto, entre comillas, triunfalistas del presidente Vizcarra, era evidente que no estábamos por buena senda en los temas de gestión. Y por lo tanto, y la confrontación con los poderes del Estado era evidente. En consecuencia, y vuelvo a decir, con reserva de no tener ninguno de nosotros los textos de este proyecto de reforma constitucional, parece ser una buena salida para la crisis en la que estamos viviendo. Y en esos términos los ha planteado el presidente, ¿no? Yo conversaba el viernes, creo que ha sido con Luis Núñez, y él me decía, bueno, el presidente Vizcarra nos tiene acostumbrados a la sorpresa, quizás saca algo debajo de la manga, y yo por dentro pensaba, ¿qué puede sorprendernos? Pero no sé si Luis Núñez sabía ya de esto. Yo quiero escuchar la opinión de César Gutiérrez, que lo noté así preocupado cuando escuchó el anuncio del presidente. Cuéntanos, César. Y eso que no soy congresista. Me parecía. No, mira, digamos, todos estos anuncios de lo que iba a hacer antes de mencionar el cierre del Congreso. Lo que hemos estado elucubrando tras bambalinas. Que había una serie de generalidades, inclusive muy difíciles de cumplir, con contradicciones. Ya queda en un segundo plano, ¿no? Entramos a un año electoral. Entramos a un proceso de referéndum que ya es casi un plebiscito, y luego viene la campaña electoral. Y con una economía que se está enfriando y que tenemos problemas y con conflictos sociales, esto me ha parecido también una huida del presidente. Es una cosa bastante difícil de manejar. Le ha hecho caso a los arequipeños con el tema de Tía María, y anunció una nueva ley de minería, y ha habido una vocación, que es lo que va a tratar de cerrar antes que se vaya, de los acuerdos de gobierno a gobierno. Lo ha anunciado en Chincheros, lo ha anunciado con la distribución del gas en Puno con el gobierno boliviano, y lo ha anunciado con el Hospital Lorena del Cusco, tratando de hacer un símil con los panamericanos, cuando esto es un tema completamente diferente desde el punto de vista contractual. Entonces yo creo que si hablábamos de crisis generada por él, porque él es que ha pechado al Congreso, y si hablábamos de crisis económica también por temas de su inacción, esto acá me sonó a huida hacia adelante, y que vamos a pasar un proceso económico más complicado que tenemos, porque estamos en año electoral y la desconfianza va a ser grande. César, pero yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de que no hubiera anunciado el presidente esta prácticamente finalización de su periodo de aquí a un año, pero el Congreso hubiera tratado de vacarlo en el transcurso de este año? Creo que eso hubiera traído mayor inestabilidad política y hubiera sido un peor indicador para los agentes económicos, ¿o no? Mira, pero yo no creo que hubiera ocurrido eso. Ya tienes una mesa directiva bastante heterogénea, pero que iba con... Heterogénea, pero claro, teníamos... Más bien homogénea, porque está Eresi, Beteta, ¿no? Beteta y Olachea, ¿no? Más bien... Pero mira, a ver, es una mesa bien tirada hacia el... Pero mira, por ejemplo, Pedro Olachea, ¿qué significa el sector empresarial? Él ha sido presidente de las industrias y su pensamiento, su liberal. Beteta no, Beteta lo que representa es la iniciativa provinciana, porque por ejemplo, entre su negocio está la venta de gas, de GLP, esas son partes del negocio cubano, ¿no? Es porque conozco el tema. Y Eresi, pues, es la persona de clase media, es alcalde de Magdalena, en cierta forma emprendedor y que gusta de la política, pero no hay una afinidad, digamos, de pensamientos, o sea... si hay una afinidad, son conservadores, son pro familia, se presentan ellos inclusive en las marchas,
con mis hijos no te metas, ¿no? Petardean las políticas de género. Temas de pronto... Es el caso de Olachea, pero lo que hay es, desde el punto de vista de agrupaciones políticas, sí representaba todo menos la izquierda y el poco grupo que se quedó el ex PPK, eso es lo que representaba. Y yo creo que con el liderazgo de Pedro Olachea difícilmente hubiera sido una confrontación mayor. Su discurso de ayer fue bastante conciliador, poniendo una agenda y dándole preponderancia a los temas económicos. Hoy día yo creo que eso no hubiera significado una confrontación mayor buscada desde el Congreso. Los fijunistas también se han allanado un poco a esto al poner a Olachea de presidente, con su voto han salido. Pero hoy día, con lo que ha ocurrido, de hecho entramos a un tema económico bastante complicado. Él quiere desarmar el tema de Tía María, prometió una ley de minería que en un momento así va a traer cualquier cosa. Quizás es patear el tablero para el siguiente año, porque Tía María tampoco no era un proyecto que iba a empezar mañana. Sí, claro, pero digamos van a ir por más los protestantes de Arequipa. Los protestantes de Arequipa van por la anulación de la licencia de construcción. Seguramente que sí. Ya tenía diversos conflictos el presidente, el gasoducto, el caso de los fiscales, que es un escándalo, son temas políticos difíciles de solucionar. Entonces también ha significado uno día hacia adelante, hoy día va a ir en olor a multitud, pero la preocupación es que viene los dos. Nos deja el problema, digamos. Soltó la papa caliente y nos deja el problema. Interesante la lectura de César Gutiérrez, decirnos, de interpretar esto como una huida de alguien que empezó la bronca y después se quiere ir. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros y también la paciencia de escuchar. Tremendo mensaje. Le agradecemos mucho a César Gutiérrez por habernos acompañado y ahora a la hora de la tarde le damos la bienvenida al doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, que nos acompaña y creo que, no sé, usted nos dirá si está tan sorprendido como nosotros. No. Así, a ver, cuéntenos. Es la experiencia la que... Mira, todo el mundo estaba pensando de que el presidente iba a disolver el Congreso, esa era la iba a duda. llamar a nueva elección congresal y él se quedaba con su gabinete, pese a que eso era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Porque él había fundamentado su pedido de confianza en un artículo de la Constitución que es el 133, cuya consecuencia, si no se cumple la confianza o no se otorga, es que se va el gabinete, no que se va el Congreso. Ese es otro artículo diferente, que además en el 133, hay la obligación de que se vaya el gabinete y el presidente nombre uno nuevo. A diferencia del 134, en que se va el Congreso si es que el presidente, porque es potestativo de él, lo echa o no. Queda la comisión permanente y se llama dentro de los 4 meses a una nueva elección parlamentaria. Eso legalmente no podía ser. Pero una cosa es lo legal y otra cosa es lo fáctico. Si no, no hubieran golpes de Estado. Claro. Pero ya saben, tanto los ministros como el presidente y la Fuerza Armada, que hay un bolero que se llama pasarán más de 1000 años, muchos más, pero siempre te va a caer la picota en algún momento y ya no están dispuestos a hacerlo. Y porque además los golpes, sean fuertes o débiles o blandos, traen también consecuencias económicas. Un país para desarrollarse, y lo hemos visto en el discurso, lo hemos escuchado al presidente, necesitas una serie de apoyos, espalda financiera, que te la dan ¿quiénes? Los organismos de crédito internacional. Pero ellos tienen también algunas reglas no escritas, pero reales. Te pongo en el archivo tus proyectos si es que tú no cumples con reglas de democracia, medio ambiente y derechos humanos. En consecuencia, es clarísimo. Una cosa lo legal y otra cosa lo fáctico. Como los Juegos Panamericanos nos han salvado de la disolución del Congreso y la llamada de elecciones nuevas parlamentarias y que Vizcarra se quede. ¿Así usted cree que tiene que ver eso con el...? Pero por supuesto, porque por una sencilla razón, tienes a todo el mundo todos los ojos puestos acá, tienes prensa internacional en el Perú
Y si disolvías el Congreso, ibas a tener a los 130 congresistas, bla, 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 que es lo que les gusta, frente a todas las cámaras de televisión del mundo. Claro. Entonces a eso no te podías exponer. Entonces, ¿qué has planteado? Oigan, quiero disimular un poco las cosas y vamos a irnos todos dentro de un año. Elecciones anticipadas, pero que tiene que aprobarlas el Congreso. Porque es una reforma. Tienes que buscarle inclusive fórmulas porque va contra el artículo 206, me parece, de la Constitución, sobre la reforma constitucional. Habrá que buscarle una fórmula. Pero que es una buena salida, te soy franco, no la veo mala. Iremos entonces, estando al tanto, a ver qué otras reacciones se van a aparecer de parte de los parlamentarios. A ver, por favor. Yo quisiera comentar que ciertamente esta es una salida a una crisis política. Y yo entiendo que aquí hay dos crisis, la crisis política y la crisis de desarrollo, que tampoco podemos dejarla de lado. La crisis política, que todos conocemos, y que inclusive yo la veía agravada por el tema de la descalificación que venía ocurriendo en esta lucha anticorrupción con el equipo de fiscales. No solamente con el cuestionamiento que hizo el propio presidente de Colombia. De parte de la izquierda sabemos que tienen una agenda, ¿no? Que siempre que encuentran la oportunidad, ¡bum!, de contrabando meten el tema de cantaleta de la reforma una nueva constitución, ¿no? Pero yo quería decir, más allá del texto, del proyecto de ley, que el presidente tiene la prerrogativa de enviarlo, obviamente entiendo que hay que analizarlo y ver en qué consiste esto. Aparentemente, si el Congreso está de acuerdo, sí, ya hay experiencias anteriores, cuando sale el expresidente Fujimori también, y renuncian todos y se convocan a nuevas elecciones. De manera que por ahí debe haber alguna fórmula que no me atrevo a decirla, hay gente que aquí presente que sabe más esto, pero solamente redondear. En ese momento se hizo una reforma constitucional para que eso fuera viable. De mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Todos se pusieron de acuerdo y todos renunciaron, inclusive el presidente del Congreso, que le tocaba asumir la presidencia. Había cierto consenso, si no decir consenso absoluto en ese momento, cosa que parece no va a suceder ahora. Bueno, pero cuando no hay consenso total, para eso te dan la votación, mayoría manda. Y en este caso es mayoría calificada. Y si no se consigue la calificada, vas al referendo. Así es, y lo que decía era que la crisis estaba generada, el tema de la lucha anticorrupción, en mi concepto y como lo tienen muchos ciudadanos, era un tema que se venía agotando. Los propios fiscales investigadores había quedado demostrado que estaban muy focalizados y el tema estaba quedando insuficiente. Seguramente el Ministerio Público también debería tomar una medida probablemente de relevo del equipo de fiscales para lograr una mejor actuación. Pero por otro lado me preocupa lo que también dijo César hace un momento, que viene el año electoral, que complica más la gestión y que en líneas generales en el tema de salud, si es que lo puedo decir, solamente anotar, porque sí es preocupante, y lo quiero decir desde el punto de vista del sector salud, ha habido propuestas que yo espero que la ministra de Salud, a quien conozco y sé de sus buenas intenciones, le haga ver al presidente que esto es inviable, como por ejemplo, todos soñamos con que todos los peruanos tengan un seguro. El acceso universal. El acceso universal al seguro social, si todos fueran formales, o al seguro integral de salud. Pero pregunto, en el lenguaje más sencillo, ¿con qué dinero? ¿De dónde? Pecata mía. ¿De dónde pecata mía? Diría. Y acá no hay sacristía. Así es. O sea, si ahora los servicios de salud están desbordados, tenemos millones de asegurados, pero que no se atienden y que el gasto de bolsillo continúa. No solamente eso. La seguridad social igual. Sabemos todo lo que está debiendo el Seguro Integral de Salud, que no paga. Así es. Y se le van cortando los servicios. Entonces, es una medida que un buen sueño. Exacto. Yo creo que es interesante, yo creo que hubiéramos apuntado por la seguridad social universal, tratando de la formalización del empleo, y eso es otro camino. Igualmente, cuando hablamos de intercambio prestacional, otra vez entre la seguridad social, también al borde del colapso, y el Ministerio de Salud, preguntaría, ¿2 muertos hacen una vida? O sea, no es posible pensar, los intercambios prestacionales los tenemos hace 20 años.
con una diferencia, ¿no? Que hoy día sí ves en Esalú un ánimo de cambio, que no lo ves en el sistema de salud, que hubo un, ¿qué te puedo decir? Un interregno en que tú estuviste y se notaba el empuje para hacerlo. Sí, lamentablemente hemos vuelto a la nada. Sí, ahí había una idea, un enfoque diferente de financiar la salud, porque aquí el tema está en el financiamiento de la salud, y no se financia poniendo más personas, aquí incorporando más personas. Acá se trata de un modelo de gestión del financiamiento que tiene que ir a la par entre la seguridad social, el seguro integral de salud y los demás, incluidos los privados, de manera tal que el gasto en salud pueda ser eficiente y que el ciudadano reciba el beneficio. Pero eso no se da en un discurso. Para eso hay que implementar un modelo único de gestión. No estoy hablando de fondo único, estoy hablando de un modelo en donde las normas y los reglamentos estén claros para saber cómo invertimos para que llegue al ciudadano. Porque realmente muchas veces se cree que el tema de salud solamente es de los profesionales de salud. Es un tema de gestión. Así es. Entonces necesitas gerentar el sistema. Así es. Y hay que hacerlo bien, ¿no? Ahora, una vez más, el ruido político y la confrontación política deja desplazado estos temas esenciales. Bueno, lo puede decir usted que ha sido ministro de Salud muy brevemente, desafortunadamente, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, realmente el tema de los medicamentos, por ejemplo, se habla de un proyecto de ley para que los medicamentos genéricos estén en las farmacias. Suena bonito, pero donde deben estar es en los 8.000 establecimientos públicos. Para empezar. Para empezar, y no están. Entonces, ¿a qué le pasó? En el lenguaje... Pelota. La pelota, porque yo aquí, don Andero, es clásico con esos mensajes. ¿Para qué le paso la pelota al privado si yo lo estoy resolviendo lo mío? Y es mi responsabilidad. Y más aún, si voy a tener... No mires la casa ajena si no tienes orden en la tuya, ¿no? Así es. Entonces, al final vamos a terminar favoreciendo a las cadenas que sí van a poder tener, cadenas de farmacias, que van a poder tener un stock mínimo sin alterar sus estados financieros, van a quebrar las boticas y las farmacias pequeñas, si los obligamos, vamos a generar la automedicación, que ya es un riesgo para la salud pública, y naturalmente es un despropósito de cualquier política pública. Yo tengo que atender al paciente y darle su medicamento. Debiera ser al contrario. El establecimiento público debería venderle al que venga con una receta el medicamento, al precio accesible, seguro, de calidad del medicamento, pero no pasarle la pelota al privado. O sea, me parece, vamos a beneficiarse a las cadenas, pero vamos a perjudicar al ciudadano, y con riesgo. Existe una cantidad de medicamentos adulterados, reetiquetados, de calidad no comprobada, hasta de contrabando. Eso es lo que vamos a generar. Ojalá los congresistas vean esto y puedan observar la ley, y la propia ministra de Salud también lo haga. Más bien ha habido lo contrario, ¿no? Más bien el grupo fujimorista ha estado impulsando, ha estado deteniendo una ley a favor de los genéricos en el Congreso, así como lo hizo con los octágonos, con la ley del plástico, ¿no? Sí. Más bien pareciera que jugaran más en lobby con respecto a favorecer a los privados que al pueblo. Exacto. Yo no estoy en contra de los genéricos. Los genéricos se usan en muchas partes del mundo, en los países más desarrollados y nuestros países vecinos, pero tienen que ser genéricos de calidad, no copias, no reetiquetados, no contrabando. Pero ojo que también las farmacias están sacándole la vuelta a la ley, ¿no? Porque ellos venden sus propios genéricos con unos falsos nombres comerciales a un precio intermedio entre el genérico más barato y el de la marca más caro. Te ofrecen eso además, ¿no? Tienes que tener el acceso a los genéricos, tanto de las reparticiones estatales como también de la actividad privada, ¿no? Mira, los peruanos Es una discutíamos- cuestión que sea un solo rubro, los dos, ¿no? Ahora, mientras discutíamos las reformas, y las digo entre comillas porque en realidad me parece que le queda grande el título, tanto en el tema de justicia como político, el país estancado. Ahora tenemos una nueva... No, sí ha habido reforma en la justicia. Yo ahí discrepo con ustedes. Está peor. Ok, porque incluso el presidente dice que a pesar de Ahora las no puedes, críticas, dice no puedes nombrar jueces, no puedes nombrar fiscales, no puedes ratificarlos, no puedes echarlos.
¿Que ha habido reformas? Sí, pero para peor. Bueno, le agradecemos mucho al exministro de Salud, Abel Salinas, por haber estado con nosotros